vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecía el cielo porque estabas conmigo todavía. Todos nos emocionamos, claro que sí. Te deseo el bien. O lo que quieras, pero por... Celebramos triunfos, padecimos derrotas, nos enojamos, gritamos. Fueron Juegos Olímpicos muy intensos. Porque todo lo que toco se rompe. Sin embargo, tomando un poco de distancia, es posible hacer un balance equilibrado de la República Argentina hoy y de su proyección. Yo te prometí hacer deporte. Les confieso, la idea era hacer este especial el viernes de la semana anterior. Y con buen tino, Carlos Zaira me dice, dejemos pasar una semana, vamos a poder ver con más claridad. Estos son los especiales de la gráfica. Te presté un corazón loco. Juegos Olímpicos, balance argentino. Con invitados especiales, con la posibilidad de dialogar sobre el deporte y su estructura en nuestro país. Usted puede estar disfrutándolo vivo, directo, 18/7 viernes, 24 grados 4 décimas, o tal vez con un ambiente quizá un poco más fresco este fin de semana. Que se dobla con el viento y se rompe. Y todo lo demás también. 89.3 www.radiografica.org.ar. Área periodística de la emisora, toda la producción junto a las tiras. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Cuando me quede acompaño, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. Julián Pelliza en los controles, les habla Gabriel Fernández y aquí está Carlos Zaira. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Gabriel? Un saludo grande a todos los oyentes. Y qué tema complejo el del olimpismo, porque tal vez estamos más habituados, ¿no?, en esta cuestión del periodismo deportivo a una práctica que es la del fútbol. Que analizar el Mundial, la Copa América. Claro, que en Argentina es casi una religión aparte. Ahora, cuando hablamos de Juegos Olímpicos, también cuando hablamos de fútbol, y por eso lo planteamos permanentemente acá en Radiográfica, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué tramo de la película nos quedamos? Con los muchachos mostrando las medallas. Nos quedamos con esta cuestión que tiene que ver con lo estrictamente lúdico deportivo. Nos quedamos con la alta competencia, o entendemos el olimpismo desde nuestra posición como una política integral de deporte. Ahí está, vamos arrancando por el lado correcto. ¿Cuáles son los objetivos que se trazan? ¿El objetivo es ganar medallas o el objetivo es una base de sustentación que en todo caso después derive en determinados triunfos? Y esa base de sustentación tiene un universo social ampliado. Claro, es el punto, ¿no? Es el kit de la cuestión. ¿Cuáles fueron las políticas deportivas argentinas en los últimos años? Pensemos algo a
trazo muy grueso. En los últimos 50 años casi no hubo políticas deportivas de fondo en nuestro país. ¿Es posible afirmar eso? Tan solo desde algún tramo del primer gobierno menemista, con mucho más esfuerzo de algunos funcionarios que por parte justamente del Ejecutivo Nacional, y desde el tramo 2008-2015, que sí hubo una política, al cual uno puede poner algunas objeciones, pero sí con objetivos claros, con 3 círculos concéntricos muy definidos. A ver. El primero, tal vez el menos visible, pero el más importante, tiene que ver con la democratización del deporte, que cualquier ciudadano que viva en la República Argentina, sin importar la edad, tenga acceso a la práctica deportiva, a través de los clubes de barrio, a través de las políticas de fomento. ¿Para qué? Por ejemplo, los jóvenes de los sectores más postergados tengan la posibilidad, con el Estado presente, de acceder al deporte. El caso emblemático, después cuando nos metamos en el deporte ya de alto rendimiento, es Brian Toledo, el lanzador de jabalinas. El segundo círculo concéntrico es la federalización del deporte. Una vez que hay una masa de deportistas, bueno, que sean federados. La federalización del deporte permite, primero, acercar más aún al deportista a los clubes. La competencia, sea zonal, barrial, provincial, nacional, internacional, y el tercer círculo, que es el más pequeñito de todos, Gabriel, pero es a su vez el que tiene mayor visibilidad, es la alta competencia, la élite del deporte, aquellos que aparecen en la televisión, pero son políticas. Mi pregunta sería, por ejemplo, ¿viste? Considerando algunas notas que fueron publicadas por La Nación esta última semana. Por algo te decía, Gabriel, dejás pasar una semana, dejá que merme un poco las fotos. Se puede interpretar que lo bueno que se pudo observar en estos Juegos Olímpicos desde la delegación argentina corresponde a los resultados de esos aciertos que mencionás del ciclo anterior, mientras que se está quebrando la lógica que llevó a determinados buenos resultados. Es muy piola, por un tema. Si vos ves la cantidad de medallas, no solamente en los oros, que fueron 3 en esta oportunidad, en Atlanta 2004 se lograron más medallas. Producto de esfuerzos individuales, de grandes equipos, por ejemplo, claro, el fútbol. Pero ¿qué diferencia tiene estos Juegos Olímpicos del 2016? Que se compitieron tal vez en ciertas disciplinas deportivas que antes no se competía, que hubo más atletas, y sobre todo la presencia del Estado a través del ENARD. Por eso te digo, ¿qué tipo de políticas queremos? El ENARD es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, no confundir con el CENARD, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que data de los años 80 y tiene que ver con un predio bastante importante en la zona de Núñez, destinado en su momento por la Secretaría de Deportes para la práctica de atletas de alto rendimiento. El ENARD es un ente creado desde el Estado Nacional, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, año 2009, subvencionado con el impuesto a la telefonía celular, un impuesto muy pequeñito, pero que generó en su momento unas rispideces políticas tan grandes, de propios y ajenos, atente, de propios, de este lado del mostrador, y de los que están del otro lado del mostrador. ¿Por qué? Porque se tocaba un negocio muy grande, que es el de la telefonía celular, de las multinacionales relacionadas con la comunicación. A partir de la posibilidad de tener un ENARD con un presupuesto importante, se fueron becando cada vez más deportistas, donde antes había federaciones, porque viste que está muy de moda hablar de los dirigentes de fútbol como corruptos, pero ¿te diste cuenta que nunca se habla de los dirigentes de las federaciones deportivas en nuestro país? Es donde pongo el ojo, pongo la bala, y estamos hablando de José Mercado, compra todo importado, pero perjudica siempre al mismo. Porque no nos dejamos marcar la cancha, porque somos jugadores de todo el terreno. Radiográfica, FM 89.3, 10 años con la pelota bajo el pie. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con el corriendo va, caen las tropas de su majestad y cae
el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Vuelve la lengua de su agua, verás. Maradó. 4116-2848, Facebook, Radiográfica, personal, La Señal Medios. Y estos son los especiales de la gráfica. Rinoscopía. 89.3 www.radiográfica.org.ar. De marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy. Guarden los corchos. Y ya estamos con una de las primeras comunicaciones periodistas. Un grande del periodismo deportivo argentino, dirigente, el hombre, vinculado al peronismo históricamente, que siempre nos brinda una posibilidad diferente de comprender el deporte y la política. Víctor Lupo, bienvenido a los especiales de Radiográfica. Gabriel Fernández, Carlos Zaira te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Ustedes? Un placer tenerte aquí, Víctor, en la gráfica 89.3 y para hablar de estos temas. Para hablar de un tema tan complejo y tan difícil como es el balance de estos Juegos Olímpicos que han pasado, Río de Janeiro 2016. Víctor, estábamos hablando del ENAR, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, de lo que cuesta, de lo que costó y lo que tenemos que pensar en un futuro en relación con un Estado presente, en relación con el deporte. ¿Vos qué balance hacés, Víctor, en relación de los Juegos Olímpicos pasados? Bueno, yo creo, he estado leyendo varias de los informes, de las opiniones sobre los Juegos. Algunos los noto muy optimistas, y otros con mayor conocimiento y con mayor análisis, deporte por deporte, inversión, situación del país a nivel deportivo, son más cautos en este tema y no se dejan llevar por la emoción de un triunfo momentáneo, digamos, ¿no? Yo creo que ha sido, si tomamos la medalla de oro, ha sido un avance conseguir 3 contra 1 de los últimos Juegos, pero si tomamos otras fórmulas que hay para ver cómo ha sido el juego, creo que hay que ser bastante más cauto y no se superó lo que había sido en general la delegación en Londres 2012, ¿no? ¿Por qué, Víctor? ¿Qué falta? ¿Qué hay? ¿Qué se logró y qué no alcanza? Yo creo que lo principal que no hay es una gran base deportiva como para llegar a tener deportistas de élite luego, que como siempre fue el tema de los Juegos Olímpicos, a donde participaban los mejores de una gran base, como fue en 1948, que sigue siendo por lejos la mejor actuación argentina en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Después creo que, a mi parecer, no hay una correcta planificación en el trabajo, y hay deportes que caen sin saber por qué. Cuando hay una evaluación de que se iban a sacar 6 medallas, se consiguen 4 y nadie es responsable, sino que se tapa eso con triunfos de algunos otros que hacen tapar todo lo que se había dicho unos días antes de ir a los Juegos, ¿no? Es interesante también porque, reitero, a veces no quedan claros los roles. El Estado Nacional está presente a través de la Secretaría de Deportes, que tiene un titular que es Carlos Javier McAllister, el ex futbolista profesional. Ahora se confunden los roles y pareciera ser que el Estado es el Comité Olímpico Argentino, en la figura de Gerardo Wertheim. Víctor, ¿quién es Wertheim? ¿Quién es el titular del Comité Olímpico Argentino? Te voy a decir que el ENAR, que es un organismo que nació en el 2009, un organismo mixto entre la Secretaría de Deporte y el Comité Olímpico. El presidente actual del ENAR no es Gerardo Wertheim, es Carlos McAllister, el secretario de Deporte. Aunque no parezca, porque no, el que siempre habla es Wertheim. Por eso pero mismo, el ENAR hace 4 años que viene siendo manejado, el presidente del ENAR es la Secretaría de Deporte. Entonces, acá donde se tapan los roles, y más en estos momentos que estamos viviendo,
que parece que los empresarios están sobre los funcionarios políticos. Ujú. No, por eso era bueno visibilizar, ¿no?, esta cuestión que puede generar una confusión muy importante en la ciudadanía. Hay una confusión muy grande. Si no, Porque no hay problema como ustedes que salen a tratar de aclarar, cualquier persona habla del ENAR. Yo te voy a contar estoy escribiendo un cuento, un muy buen periodista, muy humilde, un chico muy joven que escribió un gran libro que se llama La Cultura Deportiva Nacional, me preguntó luego de unos triunfos, ¿qué es lo que pasa que en la época de Perón se le dedicaba el triunfo al presidente de la Nación? ¿Y qué es lo que pasa ahora que se le dedica a una institución? Me dejó pensando, tal vez así que le contesté a los 2 días. Es verdad. Porque esta es la gran verdad. Sí, a ver, ya que estábamos hablando, discúlpame, Víctor, de los Juegos Olímpicos de Londres, Delfo Cabrera y Pascual Pérez, que también fue medallista en aquellos Juegos Olímpicos, le dedicaron sus preseas al general Perón. Así, pero le dedicaban a una política de inclusión, a una política que había, que le daba la posibilidad a estos chicos que eran muy humildes, de origen muy humilde, de llegar a la gloria, ¿no? Hoy no sabemos, digamos, porque dedicarle al ENAR es dedicarle a una institución que le da plata individualmente, no es una política. Claro. Es un cambio de cultura tan profundo lo que ha sufrido la Argentina, yo creo que a partir de 1976, donde el individualismo ha triunfado sobre lo colectivo. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles son las medidas, Víctor, que un Estado consciente de las necesidades populares debería adoptar? Primero, apoyar en los 2 lugares donde se puede comenzar a practicar deporte, el que hoy hay muy poca participación: la escuela y los clubes. Esto es central. Tenemos una población de muy baja participación en la actividad física, donde tenemos casi un 58% de sedentarismo y obesidad, dicho por las mismas autoridades de hace más de 4 años. Y una falta de apoyo. En la escuela casi no se practica deporte, hoy no hay torneos escolares ni colegiales, y los clubes se los ataca con tarifazos que, no sé, van a practicar deporte a la hora que los chicos no pueden ir, pues de día, cuando están en la escuela. Igualmente vale consignar que hubo una intención en los últimos años de crear por lo menos un tejido de contención deportiva a la ciudadanía, dando ese derecho básico de la inclusión hacia el deporte. Un crecimiento presupuestario grandioso. Para preparar estos Juegos Olímpicos, los deportistas argentinos se gastaron en los últimos 4 años 250 millones de pesos, de dólares, perdón, 250 millones de dólares. Y por eso le hablaba de la falta de planificación, y Gran Bretaña, que salió en el segundo puesto detrás de Estados Unidos y que consiguió 27 medallas de oro, gastó 365 millones de dólares. Entonces, acá algo hay que revisar, algo está fallando. Estuvo mal orientada la inversión. Yo creo que sí, que es una inversión más en viaje, y faltan deportistas también donde vos puedas elegir al mejor. Y también yo creo que los metodólogos que hace más de 20 años, como los dirigentes deportivos, son los mismos, hay que replantearse de que si no hay en algunos deportes traer algunos entrenadores extranjeros que eleven el nivel de algunos deportistas. Para algunos sería una mala palabra eso. Yo pienso en el vóley, ¿no? El famoso coreano que llegó en el 82, que puso a la Argentina en dimensión el vóley a todo nivel. Lo inventó, claro. Y tal y así que, mira, estamos hablando del 74, ¿no? Han pasado más de 40, 50 años, 40 años ya. ¿Quién es el técnico actual del voleibol? Su ayudante en ese momento. Julio Velasco, claro. Julio Velasco. Entonces, yo creo que hay que sentarse, hay que hacer más participativo el tema de deporte, hay que hacer funcionar las leyes, que no funcionan, nadie sabe. Hace 2 días le preguntaron al jefe de gabinete si las leyes habían sido dadas de baja, no sabía qué responder. Entonces yo creo que este es un
problema grave que está en el deporte argentino. La última, Víctor, por lo menos de mi parte, hay un cambio profundo a nivel nacional desde el año pasado a este 2016, muy profundo en diferentes políticas que están claro que orientan hacia sectores privados concentrados. Y uno teme, o por lo menos intuye también leyendo algunos comunicadores muy ligados al deporte y también muy ligados a los intereses justamente de estas empresas, que va a cambiar notoriamente la política nacional hacia el deporte federado. Y yo comentaba antes, por lo menos, una idea que uno podría pensar que se llevó bien, mal, regular, más o menos, pero era de inclusión social hacia el deporte. Lo que vamos a ver en un futuro es un Estado muy presente para pocos deportistas y con mucha exposición pública, y dejando al resto de la ciudadanía sin la posibilidad real de un Estado presente hacia el deporte, Víctor. Y pareciera que sí, digamos, hay un dirigente socialista de la capital federal que en la última reunión de la legislatura expresó una cosa muy profunda, esto con respecto a los Juegos Olímpicos juveniles que se van a hacer en el 2018 en la capital federal, y que dijo: la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una ciudad de las corporaciones. Y pareciera ser cierto, donde ya la política no tiene más nada que hacer. Y en el deporte pareciera que también va en ese camino, en cuanto se van a quedar con lo que es el Parque Roca, quieren sacar al Senado de donde está, que es un monumento histórico, y bueno, y quieren sacar al Tiro Federal. Si todo esto se van a ocupar las corporaciones, es muy difícil que se preocupen de la participación popular del deporte. Me quedo con la idea, Víctor, es la premisa básica una política estatal nacional popular para tener una política deportiva, pero no es la única. Además de tener una política nacional popular en lo económico social, hay que saber dónde orientarla en lo deportivo. Exactamente, es lo que dicen los ingleses. No es solamente plata, y ellos lo han demostrado desde que cuando ganaron una medalla olímpica en Atlanta 96 a ganar 27 medallas de oro ahora en los últimos Juegos y ubicarse en el segundo lugar del podio. Clarísimo. ¿Con quién hemos estado hablando, Carlos? Discúlpame, con un detalle. El Estado británico llevó adelante toda esta inversión del 96 en adelante en relación con un impuesto al juego. Sí, y acá no nos dejaron poner el impuesto al alcohol y el impuesto a las bebidas gaseosas. Digo porque acá se debatió, se discutió y se promulgó la ley de la actualización de la ley del deporte, como decía recién Víctor, que gravaba el cigarrillo y las gaseosas. Para la asignación universal por deporte, para que todos los chicos puedan practicar deporte. Uh-huh. Ahí también vamos a encontrar diferencias en relación, ¿no?, de cómo se financia no solamente el deporte de alto rendimiento, sino también el deporte de base. Víctor Lupo, Movimiento Social del Deporte, en este especial de Radiográfica. Un abrazo. Carlos, déjame un segundo, sí, cómo no. Claro. Porque mañana va a entrar en el Hall de la Fama del básquetbol argentino, del básquetbol mundial, el gran maestro del deporte argentino, que es Jorge Hugo Canavesi. El entrenador del equipo nacional de 1950, ni más ni menos. Exactamente. Un bronce del deporte argentino. Víctor Lupo, un abrazo gigante desde Radiográfica. Igualmente para Gabriel y para vos, Carlos. Fuerte abrazo. Ella es distinta a todas las demás. Ningún chico pudo con ella y ningún chico podrá. Especiales Radiográfica. La cancha, nadie la comprenderá, ni siquiera la comprende. La chica de su edad siempre está sola en la cancha, apartada de los demás. Mira el partido mientras canta. 18:34, vivo, viernes, tarde, noche. Puede estar escuchando este programa fin de semana en el 89.3. Ella evitó las drogas, no tiene tiempo de más. Ella no busca
busca su amor, va directo a lo mejor. Cosa pasando el tiempo, aferrada al alambrado, ella se siente muy bien, no la puede vulnerar. Hubo algunos momentos muy emocionantes. Yo sé que eso a veces reconduce la mirada, pero Juan Martín del Potro, la despedida de Ginóbili, fueron momentos importantes. Vamos a decirlo de este modo: el tema estructural es determinante y el deporte es un trabajo colectivo, pero las figuras cautivan. Sin lugar a dudas. Más allá que, por ejemplo, en el momento en el cual el hockey masculino derrotaba a Bélgica con ese gol sobre la hora, y tal vez no estamos muy cercanos al hockey, pero nos alegramos rotundamente, una felicidad que me acuerdo que estábamos acá en el estudio, lo veíamos, y vamos de nuevo, tal vez el juego no nos llega a nosotros por incompresión, por desconocimiento, porque no tenemos ese amor desde pibes por el hockey, pero nos alegramos. ¿Por qué? Porque el deporte tiene esa particularidad tan atrapante en la cual es curioso porque no deja de ser un juego. Y los juegos se divierten los que juegan. No, solamente. son en serio los juegos. Son en serio. Te Es lo que te iba a divertís decir, ¿eh? desde otra perspectiva. Es lo que Aquí te iba a decir. doble satisfacción. Doble satisfacción, porque yo me imagino a Magneto y la Nata diciendo: puta madre, Retegui. Este viene a ganar justamente. Este que lo acusamos de ñoqui a los gritos desde los medios del Grupo Clarín. Este viene a ganar y sí. Y hay un plus ahí, porque uno podría decir, bueno, es hockey, una disciplina que en los últimos 16 años siempre fue medalla olímpico para el deporte argentino. Es cierto, pero antes en su condición de hockey femenino. Y hay una particularidad para tener en cuenta, Gabriel, que es la siguiente. ¿Por qué es importantísima la medalla dorada del hockey masculino? ¿Por qué el hockey femenino es tan importante en la República Argentina? Porque es históricamente el deporte que en las escuelas privadas de los sectores medios altos tienen como juego obligatorio las chicas, como el rugby, podríamos decir, en los sectores altos masculinos, en la etapa educativa de muchos jóvenes. Por eso es importante lo que logró ese equipo, rompiendo su mejor marca y logrando esa presea. Ahora, es cierto que uno se queda con la alegría, la emoción del Potro derrotando al número 1 del mundo, a Djokovic, pasando a Nadal y perdiendo en un partidazo frente al inglés Andy Murray. Uno se queda con esa cara tan particular de Ginóbili, una mezcla de tristeza y satisfacción, porque era la tristeza de un deportista cabal. Y el deber cumplido. Y el deber cumplido por otro lado, el hombre que tenía más títulos de NBA que todos los jugadores estadounidenses que tenía enfrente. Es una cosa maravillosa. Ese muchacho nació en Bahía Blanca y es producto de la Liga Nacional de Básquetbol. Les recuerdo que jugaba en Andino de La Rioja cuando jugaba en nuestro país. Te hago una pregunta Sí. maledicente. Las chicas del hockey fueron llevadas de las narices por los medios para repudiar determinada gestión de conducción a nivel político. Eran parte del entorno cheto que las lleva a ser buenas jugadoras pero no buenas pensantes. Hay de todo un poco. Las milipili, como digo por ahí, ¿no? Las Milagros y las Pilar. Es un ambiente muy particular el del hockey femenino, como el de todo ámbito deportivo, que tiene sus códigos y también tiene sus deportistas que llegan de ciertos estratos sociales. Aquí hubo una enorme jugadora de hockey que fue Soledad García. Soledad era un poquito más morochita de lo que se acostumbraba el entorno del hockey y tenía la particularidad de ser una goleadora letal. No viene de la zona urbana de la ciudad de Buenos Aires, sino que venía de Córdoba. Y algunas compañeras le hicieron una especie de vacío, lo que la obligó a retirarse muy temprano, irse a jugar afuera, a terminar su carrera en San Luis, Soledad García. Y cuentan que Carlos Retegui, en un entrenamiento de las Leonas, porque en un momento entrenó a ambos equipos, al equipo masculino y al femenino, le dijo, bueno, a ver, ustedes nunca sufrieron realmente en la vida y encima tienen ciertas actitudes por demás reprobables. Que perjudican a una compañera. Desde ese momento la relación quedó definitivamente rota. Especiales, radiográfica. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica.
Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Cuando te conocí viajaba sola por cuando te me reías. Eras la réplica exacta del infierno, del sexo y del amor. No sé si fue muy bueno conocerla esta, pero hubiese preferido matarla. No pienso darme más vueltas. Julián Pelliza en los controles, aquí está Carlos Zaira, les habla Gabriel Fernández. Todo el área periodística ayudando para desplegar los especiales de la gráfica. Nos ayuda en la producción Lautaro Fernández Selem. Este es el 89 www.radiografica.org.ar. Es quien me obligó a subir al tren. Y tenemos una nueva comunicación. Así es, tenemos del otro lado de la línea al periodista que cuando yo era pibe lo escuchaba y vivía, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Seúl o de Barcelona, a través de sus comentarios y también la posibilidad de comprender de qué trataba aquello, no solamente de los Juegos Olímpicos, sino del Comité Olímpico Internacional. Es un amigo de la casa, habitualmente lo convocamos, es Hugo Lencina. Negro, ¿cómo andás? Carlos Zaira, Gabriel Fernández acá en Radiográfica. Carlos, Gabriel y a toda la muchachada de Radiográfica, un gran saludo, realmente. Bueno, Hugo, estábamos haciendo acá un balance de estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y nos queríamos enfocar un tema un poco más en el hecho estrictamente deportivo. Y recién hablábamos de imágenes, de esas imágenes que en muchos casos son imperecederas. Seguramente en muchos quedará, y lo veníamos hablando, la imagen de Manuel Ginóbili con la pelota en la mano y una cara tan particular que, la reitero, es un dejo entre satisfacción y tristeza. Nos podemos quedar con Juan Martín del Potro, nos podemos quedar también con Paula Pareto, con Santiago Lange, ¿no? Y Cecilia Carranza, con el yachting. Pero te pregunto, Hugo, ¿cuál es para vos la imagen deportiva de estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro? Puede ser de un deportista argentino o no, pero para vos, ¿cuál sería? Bueno, creo que hay varias imágenes, y vos escribiste varias, y habría que escribir los estados de ánimo de esas varias imágenes, ¿no? Creo que, y vamos, como diría el cirujano, vamos por partes. La de Ginóbili es una imagen realmente extraordinaria, porque no solo fue sobre todo después del partido en los Estados Unidos, no solo estaba despidiendo a la gente, nuestro público, sus propios compañeros, sino que lo estaban despidiendo a sus pares de la NBA a nivel selección nacional, y eso es un reconocimiento a un grande realmente, ¿eh? O sea, solamente a los grandes se los pide de esa manera. Ese es un punto. Después hubo varios impactos emocionales con respecto a los argentinos. Lo de Paula Pareto, porque además era una cosa que Paula Lapec, es una chica muy querida dentro del ambiente deportivo, y además era el primer día de competición. Y ya en el primer día de competición, la Argentina ha conquistado una medalla dorada, algo que le ha costado tanto trabajo conquistar a través de los años, y que por eso con estas 3 doradas que conquistó ahora, iguala recién el récord que tuvo en el año 1948. Fíjate cuánto tiempo ha pasado. Así es. Creo que también es muy impactante, a mí me impactó mucho, porque además lo conozco personalmente, sé del esfuerzo de él, lo de Santiago Lange, ¿no? Santiago Lange, un hombre que tuvo ese problema de cáncer, que se tuvo que ir a vivir, él tiene posibilidades económicas, por supuesto, pero se tuvo que ir a vivir a Río de Janeiro, no solo para adaptarse a las canchas náuticas, sino además porque no puede viajar mucho en avión. Entonces, como el hombre no podía ir y venir por el problema por su salud, se fue a radicar allí, acompañado de Cecilia Carranza. Entonces, eso también ha sido una cosa fantástica. Y otra imagen que quiero destacar, que vos me dijiste al pasar en esa somera presentación que como corresponde que hiciste, es la del hockey. ¿Y por qué quiero destacar lo del hockey? No solo porque es un esfuerzo colectivo fantástico, fenomenal, hicieron una gran evolución del deporte argentino, sino porque quiero destacar una figura, que es su director técnico. ¿Y por qué lo quiero destacar, su director técnico? Porque su director técnico fue un hombre vilipendiado, vapuleado. Algunos de estos
aventureros de la opinión que hay hoy, que en muchos casos, más que son serviles a ciertos intereses, lo mataban porque el hombre estaba muy vinculado y muy allegado a el ex jefe de gabinete. En consecuencia, lo destrozaron, dijeron mil y una cosa, y el hombre demostró además que es un formidable entrenador, considerado por su padre como uno de los mejores del mundo. Vos le preguntás a cualquier entrenador de carácter internacional, no estoy hablando acá en el medio local, ¿quién es? Y te van a decir que es uno de los mejores del mundo. Bueno, son cosas que quedaron, y después quedaron otras cosas a nivel internacional, los récords de Phelps, la imbatibilidad de Bolt, algunas cosas que me han parecido, esta nueva chica de la natación norteamericana que va por la edad que tiene, que va a marcar épocas. Bueno, quedaron muchas cosas de los Juegos Olímpicos. Y con respecto a otra mirada, más allá de los resultados deportivos, quedó patentizado una cosa en los Juegos Olímpicos. Sí. Hay un dirigente argentino que va el camino a convertirse, él quiere convertirse en el Grondona del olimpismo, que es el presidente del Comité Olímpico Argentino, que se ha convertido en hombre de confianza del presidente del Comité Olímpico Internacional. Y la prueba más palmaria de ello fue cuando, antes de comenzar los Juegos, en la reunión del Comité Olímpico Internacional, él salió con los tapones de punta a pegarle a la asociación, a la Agencia Mundial de Antidoping. WADA con sus siglas en inglés, AMA con sus siglas en español. Le salió a pegar violentamente. Él estaba diciendo lo que el presidente del Comité Olímpico no podía decir. Entonces Huerpen ha ido escalando posiciones, y ahora en este momento él lo que busca es ser vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. Y creo que tiene el UKC del mandamás, y quizá pueda llegar a conseguir esa posición que le está buscando, que es a lo que se dedica fundamentalmente, porque lo ha declarado. He dejado mis empresas, he dejado mis negocios, y estoy volcado íntegramente al COI y al COA. Quiere decir que este hombre está buscando llegar alto dentro del Comité Olímpico Internacional. Es importante lo que estás señalando. Me quedo reflexionando de la mención a Retegui. Vos fíjate, ¿no? Fíjense ahora, Retegui puede esgrimir el título. Ahora, como periodistas, nosotros tres, no corresponde difamar a nadie. No es que alguien tiene que salir campeón para no ser acusado de ñoqui, para no ser acusado de corrupto. Digo, qué mal que se está manejando el periodismo en este periodo con respecto a las vidas de las personas y a las acusaciones. En cuanto a lo que está señalando en derredor de el proyecto hacia el olimpismo desde el macrismo, ¿esto dañaría la perspectiva social del deporte argentino? Y habría que verlo, porque hay, por ejemplo, la perspectiva social del deporte argentino fue dañada apenas asumió este gobierno y apenas asumió el secretario de Deporte, cuando la ley de fomento al deporte y de los clubes barriales, que había sido aprobada, fue olvidada. Entonces, al no ponerse en funcionamiento esa ley, que daba un pequeño porcentaje, de la misma manera que ha sido importante, y no podemos negarlo, el ENAR, a través de ese pequeño impuesto de los teléfonos celulares, que le permitió que, por ejemplo, los que conquistaron títulos y los que no conquistaron títulos, conquistaron medallas y los que no conquistaron medallas, pudieran ir por el mundo a perfeccionarse, qué sé yo, por ejemplo, el caso de Pareto pudo competir durante estos 2 últimos años en el circuito internacional. Antes no lo podía hacer, pues se lo tenía que pagar en su propio bolsillo y además le pagan un sueldo. El caso de Brian Toledo, que está fijado en Finlandia, que vos decís, ¿cómo se fue a Finlandia? Bueno, Finlandia sí se fue porque ahí en Finlandia es la patria de la jabalina y del lanzamiento de jabalina, y él fue a vivir allá, tiene algunos afectos también, pero eso es al margen, ha posibilitado cosas. Bueno, esta ley que era de asistencia a los clubes, que son la base, la semilla y donde se forma el deporte argentino, porque esto es repetición, pero si uno no lo repite a veces la gente no lo capta. El deporte argentino no se forma en las universidades, no se forma en los colegios, se forma en los clubes, dijo. Entonces, si nosotros no apoyamos a los clubes, si además a los clubes los matamos con impuestazos, con tarifazos, y los clubes se van a morir, no hay vuelta que darle. No hay ningún club que pueda soportar, no solo estoy hablando de los pequeñísimos clubes de barrio, estoy hablando del club de mediano vuelo para arriba,
porque las tarifas, yo ni le he hecho la pregunta, porque hace tiempo que no lo conecto. No me imagino cuánto tiene que pagar, qué tarifa de luz le habrá llegado a River Plate, por ejemplo. Claro. Claro, lo podemos llevar a otras instituciones, pero sí, es importantísimo, ni hablar. Y dije River, imagínate el Club Brisa del Sur. Y le dieron una tarifa de 5.000 pesos y tiene que cerrar. No hay vuelta que darle. Hugo, pensando en el futuro del deporte argentino, ¿no? Y cómo nos vamos posicionando, está claro que la idea del gobierno nacional a través de la Secretaría de Deporte no es justamente, y esto queda claro, no estamos diciendo nada nuevo, llevar o por lo menos tener un tejido deportivo importante de base social, está claro. Ahora, creo también importante remarcar que el Comité Olímpico Argentino no tiene que ver directamente con el Estado Nacional ni indirectamente, sino que el Comité Olímpico Internacional, que es una serie de multinacionales. Dicho sea de paso, el Comité Olímpico Internacional es una multinacional. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a ver hacia un futuro? Sobre todo lo digo para el espectador, que no está mal que se emocione ni mucho menos. Ahora, estamos hablando de políticas, estamos hablando también de mucho dinero. Un Estado en el cual haga negocios, porque uno ya piensa que en medio de los Juegos Olímpicos el titular del COA, Gerardo Huertain, decía lo importante que sería vender la tierra del Senar y mudarse al sur de la ciudad. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con negocios inmobiliarios y un Estado muy presente a través de multinacionales para unos cuantos deportistas con mucha exposición, o con un Estado que intente cuanto menos apoyar a una serie de deportistas que, por ejemplo, el ejemplo más claro es Brian Toledo, que los hay en la República Argentina, pero no tienen exposición ni apoyo. Bueno, mira, está bien, acá tenemos que ir por parte. Dale. Es obvio que al Estado argentino y al gobierno de la ciudad, en particular, que es donde están los negocios más espucios, y me hago cargo de la palabra que digo, le interesan, está absolutamente enfervorizado con los negocios inmobiliarios. Están enloquecidos. Tiro Federal. Fijémonos donde está ubicado, valor que tiene Tiro Federal. Lo quieren sacar de ahí y llevarlo, quién sabe dónde. El Senar, que tiene un valor incalculable, porque además son terrenos cuantiosos, son varias hectáreas de Senar. También lo queremos volar de sacar. El campo argentino de polo, si bien el polo no precisa que le den aporte de dinero, pero es una cosa institucional, es la Catedral Mundial del Deporte ese, que si bien es un deporte muy específico, pero es la Catedral Mundial, y donde está ubicado tiene un valor. Y por si fuera poco, además de otras cosas, además inclusive quieren sacar el Canal 7 de donde está para llevarlo a ¿cómo es a un monoambiente acá en San Telmo La Boca. ¿Cómo? A un monoambiente que encontraron. No saben qué hacer con lo público, eso es lo que pasa. Bueno, entonces todo eso es un remate del capital del deporte, porque esos son terrenos que le pertenecen al deporte, claro. Si fuera el deporte que fuere. Entonces, si vamos a rematar el capital que tiene el deporte como material, en consecuencia estamos muy mal, estamos realmente muy mal. Y el deporte, lo que hay que hacer es apoyar el deporte. Bueno, los que dicen que quieren apoyar el deporte, tienen que apoyar el deporte de base. Los triunfos vienen después por consecuencia natural. Cuando dentro del deporte de base surge un crack, como puede ser el caso y además surge un crack en lado impensable, además lanzamiento de jabalina, como el caso de Brian Toledo, un chico de Marcos Paz. ¿Quién tira jabalina a Marcos Paz? Nadie. Bueno, surgió este pibe. Bueno, ¿eso cómo van surgiendo? Van surgiendo cuando las bases son más grandes. Si las bases se achican, si no se le da importancia a las bases, no va a haber deporte de alta competición. De acuerdo, es así. No hay forma que hacer, por lo menos en Argentina, no hay forma que no sea deporte no dominio. Y indudablemente es obvio que al gobierno, todo lo que sea base al gobierno no le interesa. Organización, claro. Todo la palabra fenomenal. Porque todo en cierto dice que todo tiene matriz política. No, viejo, tiene necesidades. Las bases tienen necesidades. Son personas como todos los demás. Y además son la mayoría de este país. Hugo Lencina, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo grande de los especiales de Radiográfica. Querido, un abrazo para todos ustedes y estoy a la orden como siempre. Hugo Lencina. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica
te regala el aire. Radiográfica FM 89.3, aire limpio para tus oídos. Bajo una mano del cielo y acariciando. Martín Bravo, Oscar Jesús Gómez, Miguel Ángel Ruiz, Cari Miuska, que dice: interesante este tema de los jugadores de hockey. Lo mismo sucede con los jugadores de rugby, el mismo estrato social. Por eso me gusta tanto el fútbol. ¿Es correcto este razonamiento o nos circunscribe a un solo deporte, Carlos? El rugby fue el último reducto de los ingleses, podríamos decir, ¿no? Una vez que dejaron el fútbol, hace muchísimos años, ellos se apoderaron del rugby. Luego los émulos argentinos, podríamos decir, se quisieron apoderar del deporte, pero luego se masificó en los años 80-90. Igualmente hubo mucha resistencia, por ejemplo, con los tucumanos. En Tucumán hay una escuela de rugby propia. Formosa también. Formosa y todo un tema de trabajo con pueblos originarios, que cuando comenzaron a jugar era todo un tema. Igualmente abrieron la cabeza. Te voy a dar un dato. En el último test match entre los Pumas y los All Blacks se jugó en el Estadio Único de La Plata. El partido previo, podríamos decir, fue el equipo de presos. Hay un equipo de presos de rugby, y fue la UAR quien aceptó que jugaran ellos. Me costó fuertes debates. Yo hice un trabajo sobre la necesidad de imponer la publicidad en las camisetas de rugby para lograr el sostenimiento de las instituciones junto con la participación del Estado y con ese carácter aristocrático, claro. Que se reviste, se inviste oligárquicamente de anticomercial. No. Dicen, no, qué barbaridad, qué bochorno que haya publicidad en las camisetas. No, es como los que dicen los diputados no tienen que cobrar. Si los diputados no cobran y los jugadores no cobran, solamente hacen deporte lo que tienen guita. El profesionalismo en el fútbol logró que las clases populares no solamente ya tenían el juego como propio, sino también que fueron modo de vida. Que, a ver, en definitiva, y por la matriz del negocio, estamos hablando de eso. Porque cuando hablamos de olimpismo también, estamos hablando de una gran mayoría de atletas que son súper profesionales. No solamente en su vida cotidiana, no solamente en su alimentación, en su preparación física, sino también en el tema de los ingresos de recursos. Tenemos que romper también con esa cierta lógica instalada en muchos sectores del deporte argentino. No, lo mío es blanco e inmaculado. Tenemos muy pocos minutos, pero no voy a dejar de tocar el tema, Carlos. ¿Por qué al fútbol le fue tan mal en estas Olimpiadas? Porque en definitiva a quienes tendrían que hacerse cargo de la Asociación del Fútbol Argentino, o quienes deberían, porque ocupaban ese rol, les interesó muy poco el destino del fútbol olímpico. ¿Fue impulsada la crisis en el fútbol argentino para argumentar públicamente la necesidad de su privatización o semi-privatización, para el traslado de los clubes a las sociedades anónimas? ¿De algún modo fue una derrota inducida generando la escenografía adecuada? Entre tantas otras. Un tema que hablamos mucho fue el de Gerardo Martino. ¿No? Hablamos mucho de Lionel Messi, su renuncia, ¿no? Y cómo 24 horas después ya había un candidato, podríamos decir, generándole a partir de muchos puntos de rating de televisión, ¿no? Las puertas abiertas. Queremos cambiar esto. Sí, claro, porque vos generás un vacío social que tal vez el que no está muy avisado de la situación dice, che, encima que nosotros con la plata mía de los impuestos que banco a esta gente que es toda corrupta, bueno, ¿por qué no se dejan de hinchar y privatizan como en Europa? Bueno, ese fue el humor social que están generando, que lo generan permanentemente. Por suerte hay reacción hacia eso. Entrenamos, nos preparamos, soñamos. Y ahora nos pusimos la 10. Radiográfica. Una década recuperando el aire. Te vi quemando el pasaporte con rabia.
Raúl Hugo Ramírez, la política deportiva de Cambiemos, si tal existe, se hará notar en los Juegos Olímpicos 2020. Como cada vez que estos sectores gobiernan, retrocedemos. Bonadeo el joven, en ejercicio de su progregorilismo bien pensante, no registrará las relaciones de causa y efecto. Con él tantos más, que no son todos, pero están en los medios de más difusión. Cari Miuska, en cuanto a las Olimpiadas, me enganché muchísimo con la arquería. No es chiste, fue lo que más me atrajo. Espíritu de Guillermo Tell, un fuerte abrazo. Porque todo lo que toco se rompe. Julián Pelliza en los controles, les habla Gabriel Fernández. ¿Qué te quedó, Carlos Sainz, en el tintero? Unos cuantos datos finales. Lo dijo Víctor Lupo, no se cumplieron finalmente las expectativas que por lo menos se habían generado desde la gestión de Claudio Morresi en la Secretaría de Deportes con lo que se proyectaba en relación con los Juegos Olímpicos en la cantidad de medallas obtenidas. Ahora, ¿no les parece curioso que el secretario de Deportes de la Nación, que es la voz del Estado, no se lo escuchó? ¿Alguien escuchó a Carlos Javier McAllister durante los 15 días de Juegos Olímpicos? No habló, no dijo una miserable palabra Carlos McAllister. Habló el hombre del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Wertheim. Y una particularidad, de la gran mayoría de los equipos nacionales en cualquier disciplina deportiva, siguen surgiendo los atletas de los principales focos urbanos. El deporte argentino aún le cuesta muchísimo ingresar a pueblos, localidades pequeñitas. Hay una situación en la cual todavía no podemos ingresar allí. Gracias por acompañarnos. Especiales Radiográfica.